Sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta emisión especial hablando sobre los comprobantes fiscales. Recordemos que, pues los comprobantes fiscales tienen una trascendencia increíble en la esfera patrimonial del contribuyente, sobre todo, porque en la parte de los ingresos tienen un juego importante porque pues eso es lo que en cierta medida nos va haciendo el camino de nuestra situación fiscal. Y por la parte de las deducciones, pues nos permiten restar impuestos o base gravable, ¿no? Hacer la base gravable más pequeña y en consecuencia, pues tener una proporcionalidad dentro de nuestra capacidad contributiva, ¿no? Para integrar la base y en consecuencia, pues también lo que va a ser la tasa, ¿no? Y entonces los comprobantes fiscales han tenido diferentes giros a lo largo de esta breve historia, en nuestra historia reciente, por decirlo de alguna forma, pues han tenido diversos giros y pues también tenemos que entender eso. Es importante destacar que dentro de los últimos 6 años hemos visto cambios históricos en materia fiscal y más en materia de comprobantes, pero como que en materia de comprobantes ha sido más evidente esta transformación que ha tenido en nuestro país respecto de las demás áreas, ¿no? De tal forma que, pues entonces los comprobantes sí han tenido cambios, pero los cambios han sido como más anticipados, no han sido tan abruptos, digamos. En esta hora que vamos a estar platicando de fiscal, vamos a tocar el tema de los comprobantes, porque también es importante que los analicemos. Le voy a contar de qué va a tratar esta charla, vamos a dar un esbozo general, vamos a sacar algunas conclusiones directamente de la ley y vamos a ver a lo mejor algunas facilidades. Yo le voy a dar algunas estadísticas y total que voy a tratar de que este programa esté muy interesante para usted y que le sirva mucho para su trabajo y para su visión profesional y para ayudar a sus clientes, que eso es de lo que se trata. Pues yo soy Hasnitin Fidel. Usted puede estar en contacto conmigo a través de mi Twitter, que es @Hasnitin, o puede buscarme también en Soy Ejecutivo F en Twitter, @Soy Ejecutivo F, también puede estar ahí en contacto conmigo, o por correo electrónico, que es hasnitin@soyejecutivofiscal.mx. Ahí usted puede también estar en contacto conmigo. Y pues dicho lo anterior, vamos a comenzar este tema porque pues quiero que se lleve algunas cosas importantes el día de hoy. Pues ¿qué le cuento? Que los comprobantes tienen una historia. Vamos a fijar la historia, por ejemplo, en lo que es el año del 2004, que usted sabe que en ese 2004 es cuando se empiezan a dar estos cambios de las declaraciones electrónicas y viene esa reforma en materia de CFD. En ese momento no se llamaba CFD. Sí se llamaba CFD, pero no se entendía con esa diferencia del CFD con el CFDI, ¿no? Porque eso llegó hasta 2011. En aquellos años era un comprobante que tenía una estructura que era prácticamente, todavía la información se manejaba dentro de los servidores internos de la empresa o del proveedor, y la información se compartía a través de un reporte que se emitía de forma mensual, indicando, a quién se le facturó, en qué fecha, el importe y los IVAs trasladados. Era un reporte muy rudimentario que, a mí también me tocó elaborar esos reportes en algunas empresas gigantes donde trabajé, donde colaboré. Y también es importante destacar que era la información un tanto más privada, no era tan exacta como al día de hoy la tenemos. Y justamente usted debe de entender que la reforma que al día de hoy tenemos, pues es una recomendación de la OCDE, una recomendación de boletines, de reuniones que hacen a nivel global, donde se dice que la factura electrónica se debe de implementar en lugares donde tienen altos niveles de evasión fiscal, ¿no? Porque como usted sabe, pues, sobre todo con la reforma que viene de la factura electrónica 3.3, la versión del CFDI, pues eso es lo que nos va a dejar todavía más fiscalizados la situación que tenemos al día de hoy respecto de todos nuestros comprobantes, ¿no? Pero estamos en el año del 2004
Y en ese año pues ya se veían también algunas notificaciones a través de correo electrónico, se veían algunas cosas ahí muy rudimentarias que fíjese que estamos hablando del 2004, estamos hablando casi 12 años, pero el giro que ha tenido este tema pues ha sido prácticamente de 360 grados. Entonces, en aquellos años también estaba a la par lo que era el comprobante impreso. Usted recordará que había unas figuras que hablaban de impresor autorizado, ¿no? Que eran esos lugares donde íbamos nosotros a las administraciones locales y eran esos lugares donde pues existía una autorización, un número de folio, una solicitud de folios al SAT que solicitaba el impresor autorizado que cumpliera con ciertos requisitos, un impresor, una imprenta, pues, para verlo así. Entonces la imprenta, bueno, pues lo que hacía era solicitar esta autorización, se la daba el SAT, relacionándolo con nuestro RFC, se firmaba una serie de autorizaciones en papel, y prácticamente nos daban nuestros comprobantes, ¿no? Esto se derivó también en mucha falsificación de comprobantes y en el concepto que se denominaba en aquellos tiempos y que al día de hoy todavía se denomina, pero ya más avanzado, con lo que es el comprobante apócrifo, ¿no? Apócrifo porque es falso, ¿no? Hablando de apócrifo, pues se entiende como que es mentira, ¿no? Es un comprobante de mentiras. Y de ahí prácticamente se quedó todo exactamente igual hasta 2010. Todo se quedó, digamos, como estaba, ¿no? Había en aquellos años unas alternativas de autofacturación, donde el mismo contribuyente emitía su propio comprobante. Y entonces ya nos vamos al año del 2011, donde se publica una reforma donde ya se planteaban 4 esquemas, 2 esquemas adicionales, pues porque ya traemos dos más de comprobantes fiscales, y en ese año se daba a conocer el comprobante fiscal digital. Así se reformaba el artículo 29 y 29A y entonces se daba a conocer el comprobante fiscal digital, que ya después, mediante reglas de carácter general, se decía que es comprobante fiscal digital por internet y se hacía una diferencia con el primer comprobante que yo le comentaba, la factura electrónica, la primera versión, que estuvo vigente a partir de 2004, que le decía que era un reporte. Todo eso no se comparte información con el SAT, nada más el reporte mensual de folios. Pero ya en esta factura ya se empezaban a plantear ciertas novedades interesantes en el sentido de que pues la información tenía que pasar por los servidores del SAT. La información se iba a compartir con el SAT y el SAT prácticamente iba a tener la información de la actividad económica del país pasando por sus servidores, ¿no? Y así fue como se planteó. Sin embargo, había en ese momento, se planteaba un esquema emergente que era el código de barras bidimensional, como usted sabe. Era un código de barras donde las facturas todavía podían seguir siendo en papel, y esas facturas en papel, bueno, pues iban a permitir que se hicieran ciertas operaciones sin compartir la información con el SAT. Lo que ponía nervioso al empresario era el sentido de compartir la información con la autoridad fiscal, ¿no? Y bueno, pues así se planteó, se quita el impreso en el 2012 y en el 2013 se mantiene todavía el código de barras bidimensional, el CFD y el CFD. Llegamos a 2014 y en el 2014 ya se plantea que va a ser el comprobante fiscal digital por internet el único comprobante que va a estar vigente para la situación fiscal. Sin embargo, ya se planteaba desde el 2011 y a partir de 2014 se plantea con mucha más precisión lo que ya indicaba la ley, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues todos los comprobantes fiscales tenían que ser CFDI. Adicionalmente, también usted recordará que antes del 2014, bueno, pues teníamos varios tipos de comprobantes, como era la escritura pública, en operaciones realizadas en frente de un notario. Teníamos también lo que eran los comprobantes del pago de impuestos, que como tal únicamente teniendo el sello de la oficina receptora, pues prácticamente se entendía que ese era, o los pagos del seguro social, que se entendía que ese era el comprobante. Entonces, como que esta reforma, y teníamos N número de disposiciones hasta 2011, regadas en diferentes ordenamientos. Ya a partir del 2011 lo que se hace es unificarse todo en el artículo 29 y 29A, y en consecuencia, pues eso es lo que nos va a permitir que la información sea muchísimo más accesible para todos los contribuyentes. Ese era uno de los motivos que se planteaba dentro de la reforma, que bueno, pues estaba como que diseminada toda esa información, y entonces pues ya ahorita lo que vamos a estar teniendo pues va a ser una disposición que nos va a hacer muchísimo más claro
la regulación en materia de comprobantes, ¿no? Y entonces vamos a comenzar. Lo que dice el artículo 29, primer párrafo. Ese artículo es el que nos va a empezar a señalar cuál va a ser primero el procedimiento de una cosa que se va a llevar el timbrado y el procedimiento que se va a tener para que ese comprobante se convierta de un XML simple se convierta a un comprobante fiscal digital. Entendamos que prácticamente cuando hablamos de un XML, el XML es el resultado, digamos, de unas investigaciones o de unos proyectos que hace IBM, planteemos desde el año de los 50, donde se da la intención de compartir información, que principalmente este lenguaje se crea para transmitir información, para compartir información. Se va a compartir información de una forma organizada y ordenada. O sea, no estamos hablando que iba a ser un documento plano, sino que iba a tener cierto inicio, cierto fin, que eso es lo que tiene. Por ejemplo, si usted agarra su comprobante fiscal, le da doble clic, pues se va a dar cuenta que tiene nodos dentro del comprobante y esos nodos pues, son los que van a estar agrupando la información, o sea, creando grupos o subgrupos, ¿no? Eso es lo que hacen los nodos, crear grupos o subgrupos, ¿no? Y por eso es que pues prácticamente se plantea dentro del 29A que bueno, todo va a ser facturas CFDI, ¿no? Como ya lo tenemos aquí. Fíjese usted, le voy a dar algunos datos si usted quiere tomar nota de esto, pues está bastante bien. Porque bueno, yo sé que normalmente no se estudian así los comprobantes, sin embargo usted sabe que muchas veces a mí me gusta sacar cifras y me gusta sacar cuentas y me gusta sacar todo eso. Entonces, pues le voy a dar algunas cifras, ¿no? Las disposiciones más importantes en materia de retenciones que están previstas en las disposiciones fiscales son 17. Son 17 disposiciones. De esas 17 disposiciones, 11 están previstas para la ley del impuesto sobre la renta. 2 están previstas en código fiscal. 2 están previstas en materia de IVA, una en materia de IEPS y una en materia de resolución miscelánea fiscal. Y eso es lo que nos da prácticamente 17 disposiciones. Por el otro lado, digo, estas son algunas cifras nada más. En materia de comprobantes, en la miscelánea se encuentran 6 secciones en materia de comprobantes. Y como usted sabe, bueno, pues lo van poniendo como de manera escalonada, ¿no? Primero tenemos lo que son las disposiciones generales, después de los comprobantes de certificación del CFDI, después de lo que son los sectores específicos, lo que yo le llamo los sectores específicos, como son ventas de primera mano, de materia prima, el arrendamiento de bienes muebles, lo que son también los artesanos, los derechos reales, ejidales o comunales, los desperdicios industriales, artes plásticas, antigüedades y los adquirentes de bienes o servicios. Y ese prácticamente es un capítulo. Usted sabe que tiene una sección específica, ¿por qué? Porque ellos lo van a hacer su comprobante, ellos son la modernidad respecto de lo que era el esquema de autofacturación. Al día de hoy no hay autofacturación. Autofacturación en el sentido en el que yo agarro mi comprobante y de los míos compruebo una erogación que hago con otra persona. No, eso no hay, ¿ya? Pero hay un mecanismo en el cual estos terceros, o estos sectores específicos más bien, van a estar realizando ciertas operaciones a través de un proveedor, que ese proveedor es el que les va a dar el servicio y yo le voy a ayudar a ese proveedor y también al sector específico para que ellos puedan obtener el comprobante de una manera que va a ser un tanto simplificada. No lo van a hacer ellos directos, sino lo va a hacer el proveedor de certificación. Y eso es también lo que tenemos que estar entendiendo. O sea, no nada más está el PAC, sino que está este otro tercero que nos va a servir para que el sector específico pueda darme un comprobante a mí como su cliente cuando realice una operación con él, ¿no? Y luego ya, bueno, hay un capítulo específico para lo que es el sector primario,
También hay un capítulo específico que es la sección 275, más bien una sección específica. Debe estar hablando de lo que son los conceptos de la nómina y también respecto de las retenciones. Y vamos a tener el último, que es la última de las novedades en materia de comprobantes fiscales, como son las asociaciones de intérpretes actores, sindicatos de trabajadores de la música y sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con la Ley Federal de Derechos de Autor. Estos son 6 secciones. Estoy nada más planteando algunas cifras, pero de estas 6 secciones que tenemos aquí, que únicamente habla de los comprobantes, ¿esto por qué es importante? Porque usted recordará que el artículo 29 es justamente el que señala en el último párrafo, se lo voy a comentar aquí, que aquellas cantidades que estén amparadas en comprobantes que no reúnan algún requisito fiscal, que ya venga en el 29A o en el artículo 29, o se plasmen en forma distinta a lo señalado en la disposición fiscal, no podrán deducirse o acreditarse. ¿Por qué es importante el estudio de los comprobantes? Porque justamente tenemos que saber hasta dónde podemos utilizar o llenar la información como nosotros como generadores de esa información para que el comprobante, por aquella persona que recibe en primer lugar, pues lo reciba, pero también pueda darle un efecto fiscal. Es importante también destacar que cuando yo emito un comprobante con falta de conocimiento en la normatividad, entonces lo que tenemos que hacer es que puedo yo tener una sanción. Y las sanciones, pues, son importantes en el sentido en el que pues, prácticamente pueden darme una clausura cuando hay reincidencia y toda aquella del 83-84, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el estudio de comprobantes? Porque justamente pues lo que vamos a tener aquí va a ser, en primero vamos a tener un esquema preventivo, o sea, ¿lo hace el sistema? Sí lo hace el sistema. Pero mientras no entre en vigor todavía lo que va a ser la reforma en factura electrónica, que va a ser el nuevo anexo 20 que se supone que se va a publicar próximamente, que es donde viene ya esta reforma en materia de catálogos y la nueva estructura de las facturas electrónicas, bueno, pues eso es, que se supone que ya debe haber entrado el 6 de junio, pero que se pospone hasta el 15 de julio. Entonces, esa reforma lo que va a hacer es que ya se pueda verificar con mucha más certeza lo que es el comprobante, ¿sí? En primer lugar, todos pensamos que cuando entramos al esquema electrónico, pues la información iba a ser mucho más exacta. Pero como muchas veces estamos manejando respecto de campos libres, eso quiere decir que es un campo de texto, pero que yo le puedo escribir ahí cualquier cosa. Entonces, la gente pues le escribe a cualquier cosa, ¿no? Usted habrá visto que hay ciertos comprobantes que traían el no identificado en todo el comprobante, ¿no? O sea, cuando la reforma siempre dijo, ¿sabes qué? A lo mejor aplícalo sobre unidad de medida o aplícalo sobre método de pago, ¿no? Pero respecto de todo el comprobante traía no identificado, entonces pues ese comprobante pues, es muy cuestionable, ¿no? Y justamente se hace porque pues obviamente no hay información para que se pueda tomar las decisiones y así estamos, ¿no? Y de ahí olvídese todas las derivaciones que tienen, que ahorita justamente las vamos a estar viendo. Pero antes de que las veamos, vamos a ir un corte aquí de estrategia intelectual y inmediatamente continuamos con este tema. Muchas gracias. Bueno, hay 2 puntos que yo quisiera tratar que me parecen interesantes respecto del tema de los comprobantes fiscales. Le voy a decir 2 cosas. El primero, que creo que pueden servirle a usted. Usted sabe la complejidad que la elaboración de un comprobante representó para muchos contribuyentes, muchos de nosotros, en el 2014. Y después, pues con todos estos cambios, como que al día de hoy no nos ha quedado todavía muy claro el trabajo y la trascendencia y la responsabilidad que incluso puede trascender hasta el orden penal de este tipo de cosas, el manejo y llenado de los comprobantes. Pero lo que quiero comentarle es lo que está previsto en el artículo 29, en la fracción 4, en el inciso A. Usted sabrá que este artículo 29, vamos a hablar de aspectos puntuales, muy puntuales. Este artículo 29
es el que señala que los contribuyentes que van a expedir un comprobante deben de cumplir con las obligaciones siguientes, ¿no? Eso es lo que dice el segundo párrafo de este 29. Posteriormente ya empieza con la fracción 1, decir que tienen que contar con un certificado de fiel. Fracción 2, tener un sello digital. Fracción 3, cumplir con los requisitos del 29A. Y 4, remitir el comprobante al SAT. Ahí es donde me voy a tener que detener tantito. Porque en esta fracción 4 lo que indica aquí, y lo voy a señalar textual, es obligación de los contribuyentes remitir al SAT antes de su expedición el comprobante fiscal digital por internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado, mediante reglas de carácter general con el objeto de que este proceda a, es decir, que el SAT va a proceder a. Y entonces cuando se viene toda esta situación que yo le decía de los comprobantes, que todo le ponen no identificado y así me lo entregan, y todo eso, yo al día de hoy no he visto a la autoridad que se ponga estricta respecto a requisitos de los comprobantes. Porque mi lógica es que, bueno, pues yo lo manejé de dos esquemas. El primer esquema lo podemos ver como que se trata de un diccionario respecto de campos específicos que tenía el SAT y con base en eso, imagínese usted, todo lo que correspondiera a servicios médicos o todo lo que correspondiera a colegiaturas o así, que dijera efectivo, pues prácticamente vas para atrás, porque esa es la automatización del sistema, ¿no? Entonces, pues un diccionario, ¿no? Una cosa muy sencilla, un diccionario dividido por coma, dividido por espacio, dividido por tal, ¿sí? Y así es como el SAT iba a hacer sus validaciones, digamos que automáticas, a través de su sistema, ¿no? Y la otra, bueno, pues sería que ya viene la implementación de los catálogos. Para la nueva versión de la factura electrónica se van a hacer catálogos. Ya no me va a permitir a mí, en forma de pago, establecer yo manualmente una sola exhibición o en parcialidades, ¿no? Ahora va a venir un catálogo, o va a venir en métodos de pago los catálogos, donde yo voy a poder señalar ahí la que a mí me convenga, la que represente mejor la situación de la que se está elaborando el comprobante. Y eso está perfecto. Pero la necesidad del comprobante, de llenarlo con requisitos, de todo eso, hasta qué punto la autoridad también tiene cierta responsabilidad en la validación del comprobante. Y le voy a decir por qué. Porque me parece que la obligación de ley que marca este artículo 29, fracción 4, es que el SAT se lo envío al SAT el XML simple que posteriormente ya con requisitos y timbrado va a ser comprobante fiscal digital, pero mientras tanto es un XML simple. Sobre todo lo digo porque este inciso A dice remitir al Servicio de Administración Tributaria con el objeto de que éste proceda a validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29A de este código. Es decir, y después dice en el B, asignar el folio del comprobante fiscal digital y se incorporar el sello digital. Es decir, que cuando yo ya tengo ese comprobante con el folio fiscal y con el sello del SAT, ya está validado por el SAT. Porque aquí dice que ya lo validó, ¿no? Y eso, ¿cómo lo utilizaré yo para que ese comprobante, que posiblemente se aleje de la norma, pero que con la validación del SAT me pueda permitir a mí acercarme más a una deducción? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Entiende esta? Bueno, y hasta ahí me quedo, ¿no? Hasta ahí me quedo con esa pregunta, porque lo dice el código, ¿no? Que ese comprobante ya está validado, porque el SAT va a validar. ¿Y en qué tanto esta 29, fracción 4, inciso A, se contrapone con el, le voy a dar la referencia exacta, con el último párrafo del artículo 29A? Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Está interesante esto? Claro, claro que sí está interesante. Obviamente no me entienda mal.
No estoy diciendo que vamos a llenar el comprobante como se nos antoje, ¿no? Siempre hay que tener un esquema preventivo, siempre hay que tener un esquema preventivo de todo. Pero, pues bueno, yo digo que pues la norma está diciendo que ese comprobante ya está validado, ¿no? Porque lo va a validar el SAT. Bueno, y hasta ahí me quedo con ese primer punto que le quería comentar. Y el segundo punto que le quiero comentar va relacionado. Usted escuchará que estoy ojeando mi código porque aquí lo estoy leyendo. Con el requisito del 29 a la fracción 3. Usted recordará que el comprobante, decíamos, con base en esta fracción 4 que vimos del punto anterior, vamos en el nuevo punto. Con el punto anterior decíamos que debe de traer el comprobante requisitos del 29A, cosa que va a validar el SAT, ¿no? Entonces tenemos el 29A y este 29A en la fracción 3 dice que los comprobantes fiscales a que se refiere el 29 del código deben contener los requisitos siguientes. Eso dice el primer párrafo. Y luego la fracción 3 dice el lugar y fecha de expedición. Y respecto de la fecha de expedición, pues se vuelve todo un tema, ¿no? Porque ¿cuál es el lugar y fecha de expedición? Lo que estamos haciendo ya muchas veces en materia de comprobantes fiscales actualmente, pues es que el lugar y fecha de expedición pues es el domicilio fiscal, ¿no? Pero eso no es tan claro cuando yo uso la herramienta gratuita del SAT. Hay algunas soluciones informáticas que cuando usted le da a timbrar el comprobante, aparece el lugar y fecha de expedición, el domicilio del contribuyente. Cosa que es bastante lógica, pero ¿por qué lo hace así el sistema, no? ¿Con base en qué? Bueno, déjeme compartirle rápidamente una tesis que es para entender esto y le voy a decir cómo nos puede aclarar este concepto de esta tesis. Esta tesis la podemos ocupar en dos sentidos. La primera, le voy a decir el registro, es el registro 182009 y esta tesis lleva por rubro comprobantes fiscales, es jurisprudencia de la segunda sala del año del 2004 y son comprobantes fiscales, requisitos que deben contener cuando son expedidos por contribuyentes que no cuentan con sucursales. Usted recordará el viejo tema que decía, ¿sabes qué? Estamos hablando del 2004, recordemos que aquí todavía no había la gran reforma del 2011 en materia de domicilio fiscal, porque entonces sí decía que se tenía que incluir el domicilio fiscal. Pero sobre eso no importa, porque ya el día de hoy la reforma de la ley es muy clara de que prácticamente no es necesario incluir el domicilio, siempre y cuando el contribuyente no tenga sucursales. Si tiene sucursales, entonces pues, se tiene que incluir el domicilio que corresponde a la sucursal. Pero bueno, el tema es el siguiente. Este dice que el lugar de expedición va a ser el domicilio fiscal del contribuyente. Y que cuando no se incluía, en aquellos años, cuando no se incluía esa diferencia respecto al domicilio que ya ocurrió en 2011, como le comentaba, entonces lo que va a pasar es que con el simple hecho de que tenga el domicilio del contribuyente, se entiende que es el lugar de expedición. Para aclarar, es que el lugar de expedición es el domicilio fiscal del contribuyente. Si en general no tiene sucursales, tendría que ser ese, ¿no? Y eso nos da una orientación para cuando utilicemos la herramienta electrónica gratuita del SAT, que es lo que deberíamos de poner en el domicilio, lugar y fecha de expedición. ¿Sale? Lugar de expedición, porque sí viene el campito ahí dentro de la página del SAT, ¿no? Entonces le dejo esta tesis, le digo que es del rubro comprobantes fiscales, requisitos que deben contener cuando son expedidos por contribuyentes que no cuentan con sucursales. Es de la segunda sala de la Suprema Corte y es del registro, este es más fácil que usted lo encuentre, es el 182.009, es de la novena época. Bien, pues mire, ya tenemos el tiempo también encima. También lo invito para que usted nos siga en nuestro canal de Facebook, como soy Ejecutivo Fiscal. Mándeme usted sus dudas o comentarios a mi Twitter, que es @soyejecutivof o @hasnitin. Me pueden mandar ahí los comentarios. Y también estamos programando, déjenme decirle aquí con Estrategia Intelectual, estamos elaborando una ¿cómo decirlo? Una super novedad para usted. Próximamente para fin de mes vamos a tener una super novedad para usted, una cosa que de verdad nos pone muy contentos. Usted se va a enterar a través de Estrategia Intelectual, no deje de escucharles, no deje de escucharnos. Y bueno, pues en nuestra frase de hoy tenemos en nuestro Facebook: si la situación te dice no 100 veces, tú dile sí
100 veces 100. Bueno, pues agradezco la atención. Siga en nuestro proyecto de soyejecutivofiscal.mx, donde se puede suscribir gratuitamente para que le llegue un boletín. Y en esta semana, la semana pasada, les obsequiamos a todos nuestros suscriptores de soyejecutivofiscal.mx, les obsequiamos una grabación de una intervención que tuve en el Colegio de Pachuca. Hace unos días, dentro de la Semana de la Contaduría, se las obsequiamos. Y esta semana les vamos a obsequiar otra cosa de una intervención que tuve en el Colegio de Cuautla, Morelos, hablando de la miscelánea. Entonces, si usted quiere tener acceso a esta información, es totalmente gratuita y nada más se suscribe en soyejecutivofiscal.mx. En la parte de abajo hay un formulario, usted proporciona su correo electrónico y ahí le va a estar llegando la información y además le van a dar estos obsequios que ya tenemos para usted. Eso es de manera automática, ¿sí? Y les vamos a seguir regalando muchísimas cosas. Entonces, pues mire, yo soy Jandito Infidel, me encanta estar con usted aquí en Estrategia Intelectual, me encanta analizar estos temas. Nos vemos el día de mañana en Puebla. Y le mando un gran saludo. Próximamente va a haber otros eventos donde también me están invitando. Le voy a estar comentando todos los datos donde voy a andar. Si usted nos gusta acompañar a alguno de ellos, pues muchas gracias, ¿no? Entonces, yo soy Jacint Infidel. Le mando un abrazo muy grande. Le deseo que tenga mucho éxito en todo lo que usted emprenda. Y mando también un gran abrazo a la ingeniera Soledad Nava, que nos da la oportunidad de estar aquí en Estrategia Intelectual. Muchas gracias. Que usted sea muy feliz y nos vemos muy pronto. Hasta luego.